La vida contemporánea nos hace pasar tiempo solos como nunca antes. Algunos incluso creen que eso cambia nuestra personalidad, nuestra visión política, religiosa e incluso nuestra relación con la realidad. Conversamos sobre el siglo antisocial entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la soledad autoimpuesta, que podría ser el hecho social más importante del siglo XXI, por lo menos en el mundo desarrollado. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o donde quiera que descargues tus podcasts. También te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y seguidores unirte a nosotros en esta conversación. Elsa, es un placer tenerte con nosotros una vez más y hablando de algo que parece preocupante, y es que en estos días encontramos un artículo en la publicación de Atlantic que dice que los norteamericanos, por lo menos, pasan menos tiempo con otras personas que en cualquier otro periodo desde 1965. Entre ese año y finales del siglo XX, o sea, en unos 40 años, la socialización en personas disminuyó lentamente. Entre el 2003 y el 2023 se desplomó más del 20%, según una encuesta sobre el uso del tiempo en Estados Unidos que fue realizada por la Oficina de Estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, del país donde estamos teniendo esta conversación. Y no sé si te sorprende un poco estos datos de que cada vez estamos siendo más antisociales, estamos teniendo menos contactos personalmente, directamente los unos con los otros. Me sorprende un poco, no mucho. pero no del todo, Así es. A mí Lo que sí me sorprende es que desde finales del siglo XX e incluso desde los tiempos de la prepandemia, antes del COVID, ya empezaba a declinar la sociabilidad entre los seres humanos. Eso sí me sorprendió. Yo pensé que nuestra soledad como sociedad, como comunidad, se debía en gran parte a la pandemia, pero sí me sorprendió este artículo de la revista The Atlantic por los números y la información que da, incluso desde antes de que llegara el COVID. El COVID exasperó mucho estos números. Sí, yo creo que fue la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Porque, Ajá, pero ya la es tendencia cierto, ya estaba ahí. Y es sorprendente eso. Uno hubiera pensado que el aislamiento forzado del COVID, que fue algo generalizado en el mundo industrializado, ¿no? Casi todos los países del mundo de alguna manera sufrieron ese aislamiento, ¿verdad? Donde nos encerrábamos en casa quizás con nuestra familia, pues exacerbó las cosas, pero es que ya desde antes, y esto se producía y bueno, por una serie de factores que el artículo menciona, entre ellos el resurgimiento de mediático, ¿no? De la internet, de la conexión digital, virtual, los teléfonos celulares, la manera en que consumimos ahora medios, ¿no? Cómo vemos películas, que ¿Cómo antes... compramos? ¿Cómo compramos? Exactamente, que era Sí, antes... ahora se compra mucho por la internet Ajá. y eso ha bajado mucho la existencia de los centros comerciales. Y antes era una actividad colectiva, el ir a comprar Ujú. a un centro comercial se hacía normalmente en familia o con los amigos, ¿no? Y ahora eso no Sí, existe, así es. ir al cine, ahora lo ves desde tu casa, ¿verdad? Y cada vez las pantallas de televisión son más y más y más grandes, ¿verdad? Para tener en tu casa unos teatritos, ¿verdad? Sí, Lo que antes el ibas y sueño dorado pagabas de por... muchos, el sueño dorado de muchos. Sí, pero también tiene esas repercusiones de que nos separamos socialmente. Y lo preocupante quizás es que entre los hombres solteros y las personas menores de 25 años, el descenso en ese aislamiento autoimpuesto fue más del 35%, mientras que en el resto de la población era 20%. Entre la gente más joven fue bastante más, fue una O sea, tercera estamos parte. hablando de una persona de cada tres Así es. jóvenes y una persona de cada 5 en los adultos que son mayores de 20, 30 años, Ya. ¿no? Y la tendencia sigue de tal manera que
quizás con algo de sensacionalismo, el artículo de la revista The Atlantic en los Estados Unidos dice que estamos en el siglo antisocial, que esa sería la característica del siglo XXI, del que ya llevamos un cuarto de siglo este año, ¿no? O sea que estamos bien Que va, qué entraditos, rápido. estamos bien entraditos, y dice, Sí. pudiera ser el siglo antisocial. Y Ujú. una de las cosas que destaca y que quizás hay que aclarar es que la soledad y el aislamiento no son lo mismo, ¿verdad? La naturaleza de la crisis social, por lo menos en los Estados Unidos, es que la mayoría de las personas no parecen estar reaccionando a, según dice el artículo, señales biológicas internas que nos motivan a pasar más tiempo con otras personas. Es decir, que hay algo innato en los seres humanos que nos hace comunitarios, gregarios, colectivos, y que ahora, cuando esas señales biológicas se producen, decidimos ignorarlas completamente, ¿no? Y que muchos indicadores de la soledad en realidad se están manteniendo estables o disminuyendo, es decir, que no nos sentimos solos aunque estamos aislados. Y eso me parece que cambia un poquito nuestra manera de entendernos a nosotros y entender el mundo que nos rodea de alguna Sí, manera. y recientemente estuve leyendo un libro de sociología donde habla esta autora, una persona ya mayor que ha decidido investigar, ¿no? Lo que es la división que estamos viviendo ahora en los Estados Unidos desde un punto de vista políticamente. Están los conservadores y los liberales, y existen estas diferencias ahora muy marcadas en nuestra sociedad de cómo piensan ciertos grupos de personas más y más hacia un extremo y otros grupos de personas más y más hacia el otro extremo, extremos opuestos de pensamiento. Y no ayuda el siglo antisocial Ya. a que estas personas se encuentren en lugares en común y empiecen a conversar y se fortalezca ese intercambio de ideas que nos ayuda a comprender al otro, al que piensa diferente, al que viene de un trasfondo con experiencias diferentes a las nuestras, que nos ayudan a entender por qué llegan a ciertas conclusiones que son diferentes a las nuestras. Eso se está perdiendo mucho también Ya. por estos aislamientos que estamos sufriendo, no solamente, como bien lo has dicho tú, ¿no? A raíz de la pandemia que se haya exasperado esto, pero incluso desde antes por los desarrollos tecnológicos, los cambios de los hábitos sociales que estamos sufriendo y que estamos viendo de una manera muy Y acelerada. me parece que es un proceso que se retroalimenta, ¿no? Por un lado, decidimos estar aislados, nuestros mecanismos biológicos de conectarnos con los demás, nuestra inclinación a ser gregarios y comunitarios es callada por la Ujú. conveniencia, por la comodidad o por el hecho de que ya no sabemos interactuar con aquellos particularmente que son diferentes o piensan diferentes a nosotros. No sé si tú te acuerdas que hace un par de décadas todo el mundo hablaba de la inteligencia emocional, la necesidad de entenderse emocionalmente a uno mismo y al mismo tiempo ser capaces de discernir la posición emocional del otro, del interlocutor, y de alguna manera negociar ambas y crear una conexión constructiva, ser Sí. emocionalmente inteligentes. Eso ha desaparecido por completo ya esa moda de hace unas décadas no existe más, no existe la preocupación por desarrollar ningún tipo de inteligencia emocional. Así que también contribuye, como tú bien dices, el hecho de que pues preferimos no hablar, no engancharnos particularmente con gente que es diferente de nosotros porque nos crean problemas y nunca nos vamos a Ujú. poner de acuerdo. Y parece que esto pudiera estar retroalimentando, ¿no? Es un círculo vicioso Sí. que nos Ajá. lleva de nuevo a estar cada vez más Y creo aislados. que, Gerson, le estás poniendo el dedo en la llaga porque es necesario entender los sentimientos del otro, basados en las experiencias que tienen y cómo se están sintiendo de acuerdo a las realidades que están viviendo. Y al dejar de conversar con aquellas personas que son diferentes en su manera de pensar, en dónde viven, de dónde provienen, hacia dónde van, qué es lo que los ilusiona, los hace felices, qué es lo que los preocupa en un día con día, conocer a sus familiares, ¿verdad? Al no saber cómo se siente la otra persona y nada más enfocarnos en nuestros propios sentimientos, tendemos a deshumanizar de cierta manera al otro, a categorizarlo, ponerlo en una cajita y distanciarlo y colgarlo allí en un lugar de mi mente y decir, esa persona
es X, Y o Z de esta manera y yo no tengo nada que ver con ello, ni me interesa. ¿Por qué? Porque los hemos deshumanizado, no hemos puesto interés, hemos perdido el interés en ver sus sentimientos, de dónde provienen, qué es lo que les preocupa y encontrar en esas conversaciones que provienen de lugares diferentes a los nuestros, emocionalmente hablando, dejamos de encontrar esos lazos que podemos tener en común y continuamos deshaciendo la fábrica, el tejido, ¿verdad? Social que nos hace fuertes como sociedad, el tejido ese emocional y de encontrar esa base de unidad como seres humanos que estamos compartiendo espacios comunes. ¿Por qué? Porque esos espacios ya se están dividiendo, estamos separados. Y la percepción de que nos necesitamos los unos a los otros se diluye grandemente, ¿no? El problema está impactando más seriamente a los más jóvenes. La advertencia es que una infancia socialmente deficiente va a conducir casi inexorablemente a una vida de adulto que es socialmente atrofiada, como estamos hablando, que somos incapaces de negociar, ¿verdad? Y de sortear cualquier dificultad relacional que se nos ponga por delante. Pero por otro lado también hay una preocupación que el artículo apunta, que me llamó mucho la atención, y es la idea de que el aislamiento social eventualmente nos lleva a una distorsión de la realidad. Y sí, podemos ver que ciertas realidades son representadas por masas, ¿verdad? Pero por masas que generan esa realidad no como parte de un colectivo, pero en el aislamiento, en la soledad. Así que esta distorsión de la realidad ahora no es colectiva. Puede ser que sea común y que tú te encuentres en tu realidad en acuerdo con millones de otras personas, pero la forma en que se forja esa realidad no ha sido colectiva, es informada en el aislamiento que tú experimentas y en tu propia percepción de cómo son las cosas. Te estás refiriendo prácticamente hablando acerca de los dispositivos móviles, de los medios digitales, que con sus algoritmos empiezan a darnos siempre mensajes que van alineados con lo que ellos están percibiendo, que nos atrae. Exactamente. Entonces, prontamente empezamos a recibir solamente las cosas con las que estamos de acuerdo o de repente empezamos a ver cosas con las que estamos en desacuerdo, pero ahí también estamos nosotros indicando, ¿verdad? Están leyendo nuestras facciones. El tiempo que pasamos viendo una imagen, el movimiento del dedo en pasar a otras. Si tachamos algo, ¿verdad? Si que no le nos damos gusta. algo que nos gusta, que no nos gusta, exactamente todo eso. Y todo eso es una actividad tremendamente individualista y aislada, que coincide con la actividad de otros millones de personas. Entonces podemos decir, no, pero yo no estoy solo en mi percepción de la realidad. Posiblemente no, pero esa realidad se ha forjado en solitario. La has forjado tú con tu dispositivo móvil, sin demasiada interacción social y sin demasiados desafíos que proveen gente que a lo mejor piensa diferente a como tú piensas. Traigámoslo al plano de la vida de fe, ¿verdad? Que siempre nos preocupa en esta conversación entre amigos, porque queremos ver la fe cristiana respondiendo a todas estas cosas. Y hay algo que hemos repetido de esta plataforma un montón de veces, que la propuesta de Cristo en el Evangelio no es una realidad aislada, no es una realidad individualista y personal, sino siempre colectiva y comunitaria. Sí. Y ahí está la iglesia, la asamblea, que es originalmente lo que significa la palabra griega que usamos para iglesia, ¿verdad? La asamblea es una actividad comunitaria y jamás se pudiera concebir como algo antisocial. Pero no estoy tan seguro de que últimamente la iglesia sea verdaderamente representativa de comunidad o sea también forjada, sus actitudes, su quehacer, su acción, su pensamiento, su filosofía, su manera de ver las cosas, también forjada de una manera individualista. Sí, yo creo que hay muchas comunidades de fe que están sufriendo de ese aislamiento, ¿verdad? Donde hemos dejado de aceptar a todos, ¿verdad? De abrirles las puertas como Jesús las abrió en su momento.
al decir, vengan todos a mí, los estoy llamando, ¿verdad? Para recibir el perdón de Dios y recibir las puertas del cielo abiertas para ustedes si me aceptan a mí como su Salvador. Yo creo que sí, hay muchas iglesias que están optando ese individualismo ese hermetismo en una sola manera de pensar muy monolítica que puede incluso dejar de ser el evangelio mismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y una manera de vacunarnos en contra de eso pudiera ser no solamente el apego incondicional a la revelación del Evangelio como las encontramos en las escrituras cristianas, ¿verdad? Que para muchos de nosotros son el baluarte, la autoridad a la hora de configurar nuestro pensar, nuestro quehacer, nuestro vivir en el mundo dentro de esa vida corporativa, Ujú. de esa vida en comunidad que es la iglesia. Pero pienso que debe haber la presencia de la historia del otro, no solamente de que el Evangelio es eficaz en mí, pero que es eficaz en gente que es diferente a mí. Yo creo que eso Ujú. nos trae a un plano de realidad que nos incomoda un poquito, ¿verdad? Que no es a lo que estamos acostumbrados, porque podemos interpretar el Evangelio basado en nuestra propia historia, pero cuando escuchamos la historia del otro en relación a ese mismo evangelio, descubrimos cosas que para nosotros eran impensables y la conversación verdaderamente se aviva y la realidad verdaderamente se expande. Y no sé si estamos muchas veces tan ensimismados en ver la realidad de las escrituras, ¿verdad? Con sus cánones, con su manera correcta de interpretación, y a veces nos olvidamos de cómo la historia de otros, no solamente la propia, pero la historia de otros, también interpretan de alguna manera esas escrituras y esa revelación, y que el Evangelio es tan vigente en mí como pudiera serlo en alguien muy diferente a mí. Y no sé si estamos en esta homogeneidad de la iglesia, estamos Ujú. olvidando estas otras historias que iluminarían verdaderamente el valor, el poder, la acción del Evangelio en el Yo mundo. creo que el desafío es muy grande, Gerson, de lo que estás trayendo a colación, porque creo que muchas veces a la hora de compartir el Evangelio con personas diferentes a nosotros, esperamos que en ese momento de su conversión y de aceptar a Jesucristo como su dueño y salvador, se transformen, no solamente de que dejen su vida de pecado, ¿no? Que la persona que tomaba demasiado deje de tomar por completo, no tome tanto. Que son propuestas muy individualistas, ¿no? Sí, 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 pero estamos esperando que empiecen a pensar como nosotros, Ya. que empiecen a vivir como nosotros, que empiecen a tomar las posiciones políticas, sociopolíticas, económicas, igual que nosotros. Entonces empezamos sin querer a tratar de convertirlos más allá del evangelio mismo. Tratamos de convertirlos en personas que se unan a nuestro clan sociopolítico y económico, de cierta manera. Y creo que esto es un gran desafío para muchos pastores, líderes eclesiales que se encuentran ahora sumergidos en estas iglesias que son monolíticas, sociopolíticamente hablando, económicamente, en su psique, ¿verdad? Donde no aceptamos realmente que venga cualquier persona, no le abrimos las puertas a cualquiera. Queremos que sean todos igual que Igual que nosotros, de cierta nosotros. manera. Pero Sí, sí, quizás sí. el siglo antisocial puede ser curado por este evangelio que lo cambia todo, que tiene poder para transformar. Sí, pero esto no es nuevo, Gerson. Ve el Nuevo Testamento. Ve el Nuevo Testamento como Pablo y los líderes de su tiempo se encontraron con esa gran división que existía incluso dentro de la iglesia porque no aceptaban a los gentiles. Querían que los gentiles se circuncidaran. ¿Por qué? Porque era parte de su tradición, ¿qué? Judía, judía. No era parte del cristianismo que había dejado Jesús en las manos ahora del Espíritu Santo y de sus apóstoles. Entonces llega Pablo y les llama la atención, ¿no? Y les dice que no podemos someter a los gentiles, a personas que no eran judíos, a reglas judías. Entonces había que aceptar incluso
Pedro mismo, con esa visión que tuvo de la mesa que se abría con todo fruto y con toda verdura y con todo animal sobre la mesa y que Ya. podía comer de todo. Y era una manera del Espíritu Santo de comunicarse con Pedro y decirle, acéptalos como son. Y creo que debemos de volver a estudiar esas escrituras y darnos cuenta de que tal vez inadvertidamente estamos nosotros pecando de lo Y mismo. justamente lo que quería decir, él sabe que quizás el antídoto para este siglo antisocial sea este evangelio, ¿verdad? Que es transformador, que lo cambia todo, que pone el mundo patas para arriba, que ofrece esperanza, que ofrece vida, que ofrece alternativas, que ofrece lo que el mundo verdaderamente necesita, pero visto no desde la propia óptica personal, individualista y confortable mía y de los que son exactamente como yo, pero visto desde otras historias. Y a eso justamente me refería, ¿no? El ejemplo que tú has puesto es magnífico, yendo al origen, a las escrituras, y cómo esto ya era un problema, y cómo realmente se capitaliza ahí el escuchar la realidad de aquellos que no pertenecían al grupo predominante, ¿verdad? Escuchar la historia del otro, escuchar el testimonio del otro, escuchar cómo el evangelio se hace, se materializa, no solamente en mi vida y en la vida de los que son como yo, pero en la vida de los demás. Y creo que hay mucho que hablar de todo esto, pero me gustaría, querido amigo, invitarte a que continúes esta conversación, que nos dejes saber dónde te ubicas tú en esta tensión entre el aislamiento confortable de estar conectado a tus redes, disfrutando lo que a ti te gusta, quizás en tus pocas interacciones en persona lo haces con gente que son exactamente como tú, o el desafío y la incomodidad de este aspecto comunitario de buscar también el valor que el otro aporta, la visión que el otro aporta o la manera de vivir al final el evangelio de otros. Así que ponte en contacto con nosotros. La mejor manera de hacerlo es regularmente escuchando y descargando este podcast Entre Amigos con Gerson García, que podrás encontrar en Apple, Google, Spotify. Ahí encontrarás también, por supuesto, enlaces a los recursos que mencionamos en nuestra conversación hoy. Podrás dejarnos tus comentarios, encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte, y nos haces un gran favor si compartes en tus redes sociales esta conversación, invitando a otros a ser parte de este momento entre amigos. También encontrarás enlaces a esas redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti también, Elsa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y darnos de tu tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.